Pues va a hacer frío, ¿eh? ¿Pero va a llover? No, pero... Y entonces te vas a llevar... Mañana nos vamos de gira por Alemania con el programa Veladas Musicales en Baden-Baden, que estrenamos ayer en el Ateneo de Madrid. Y en algún momento habrá que decir, aunque sea en inglés, un poco de contexto, explicar la motivación del concierto, la investigación que hay detrás. Pues deberíamos hacer un documental de esto. Brooklyn. Uy. Hay fotos del entierro de Clara en las que aparece Brahms absolutamente desolado y aparece completamente devastado, vestido de luto, y llama mucho la atención, por supuesto, que Brahms, que era bastante más joven que Clara, era 14 años más joven, y apenas le sobrevivió 11 meses, porque realmente no supo vivir sin ella. A Clara le dio un ictus, o sea, que no murió de repente, estuvo enferma pues con un par de meses, y en ese tiempo que Brahms mantenía una comunicación bastante asidua con Marie, con la hija mayor de Clara, él decidió componer el 121, un poco como homenaje, una obra más que le dedicó a Clara. A lo largo de su vida le dedicó muchísimas obras desde que la conoció, desde la segunda sonata para piano, que fue en el mismo año en que se conocieron. Después, a lo largo de su vida, muchísimas de sus obras están escritas para Clara o dedicadas a Clara, o por supuesto todas pasaron el filtro de Clara, que no era nada fácil de pasar, por cierto, porque ella era muy exigente, y de ahí también la influencia que pienso que Clara tiene sobre Brahms a nivel compositivo, y la manera de componer de Brahms claramente está muy influenciada por las ideas que Clara le compartía con él, ¿no? Y no era nada delicada a la hora de decirle lo que le gustaba, lo que no, lo que le parecía bien, lo que estaba a la altura de las expectativas que ella tenía sobre él a nivel compositivo. Y bueno, todo eso marca mucho la relación entre Brahms y Clara, para mi punto de vista, y sobre todo hace ver a la hora de expresarse Brahms a través de su música, y como digo, en las fotos que hay del día del funeral de Clara, se ve perfectamente en la cara de Brahms todo el peso de esos 40 años compartidos a través de la música, a través de la palabra escrita muchas veces, y del poco tiempo al final que compartieron juntos, porque estaban siempre viajando, cada uno para un sitio. Brahms tuvo una carrera súper exitosa en vida, y Clara no paraba de trabajar, se enterró absolutamente en trabajo para sacar adelante a su familia, y yo creo que para tratar de subsistir a lo que supuso para ella la pérdida de Robert, y contó siempre con el apoyo de Brahms, pero bueno, realmente fue una relación muy larga en el tiempo, con muchas idas y venidas, muy intensa, que sin duda marcó absolutamente la vida de Brahms. También la de Clara, pero sin duda muchísimo más fuerte la de Brahms, y el reflejo de su cara ese día, y lo que vino después, que fue 11 meses de dolor, de sufrimiento, y al final la muerte, pues creo que fue realmente el gran consuelo para él, porque no fue capaz de vivir sin él. Nuestra primera parada es en el antiguo cementerio de Bonn, donde Robert Schumann sería enterrado, por encontrarse junto al sanatorio de Endenich, donde pasaría los 2 últimos años de su vida. Clara Schumann pediría ser enterrada junto a él 40 años después. Cuando Marie Schumann avisó a Brahms de la muerte de Clara, él estaba tan aturdido que se equivocó de tren y no llegó al funeral.
Este proyecto nace de la investigación que Beatriz lleva realizando desde hace varios años en torno al legado de Clara Schumann. Los ideales que compartían y la admiración que sentía por ella, que era una mujer absolutamente extraordinaria en su tiempo, una mujer que sacaba adelante económicamente a sus 7 hijos, que no sé, que era independiente, que era admirada por todos, que además se contaba con su opinión, que no sé, nunca se dejó llevar ni arrastrar por la dificultad de su vida y que ese lema vital que siempre llevó, que era adelante, siempre adelante en las alegrías y en las penas, a ese carro Brahms solo pudo subirse y tratar de acompañarla de la mejor manera que supo, que fue ayudándola siempre y estando siempre de la manera que ella necesitaba. Uno de los lugares fundamentales para entender la relación entre Clara Schumann y Brahms es Baden-Baden, donde compartieron veranos, pensamientos y música entre 1865 y 1874. Realmente Brahms siempre estuvo enamorado de Clara, siempre quiso compartir su vida con ella y no poder hacerlo para él debió ser muy duro. Y realmente su lema vital, que era libre pero feliz, que era como que había escogido la soledad, pero yo no creo que la escogiera. Si él hubiera podido vivir en plenitud con Clara, lo habría hecho sin lugar a dudas. Y escogió vivir de la manera más cercana a Clara posible y eso implicó un grandísimo sufrimiento que se ve a la hora de escuchar su música. La música de Brahms siempre es un querer y no poder, siempre intenta darte algo y algo se lo impide. Y eso es un reflejo de su propia vida, bajo mi punto de vista. Y es un reflejo de lo que intentó vivir con Clara y no pudo, porque Clara estaba absolutamente entregada a su amor por Robert. Ella no podía entender hacer una vida después de Robert. Y yo creo que era sobre todo para preservar su legado, porque si ella se hubiera casado con Brahms o si hubiera compartido su vida con Brahms, Schumann habría pasado a un segundo plano y sin duda no habría llegado a ser el gran compositor que nos ha llegado hoy en día. El hecho de que Schumann haya llegado a lo que es hoy, en 90% se lo debemos a Clara. No estoy poniendo en duda la valía de su obra, pero sí el poder de difusión, el poder de que se interpretara, que se vendieran sus partituras. Todo esto se lo debemos a Clara. En Baden-Baden se encuentra la Sociedad Brahms, que realiza una importante labor de difusión del legado de Clara y Brahms y ofrece un espacio a investigadores para desarrollar su trabajo. Beatriz colabora con ellos desde 2023 y de ahí nace este programa de concierto.
para mí muchas veces, no en el caso de las romanzas, pero sí en muchas de sus obras para piano, son pequeños bocetos de obras que no tuvo tiempo a desarrollar en plenitud. Ya nunca volvió a hacer una obra orquestal, nunca volvió a hacer una obra sinfónica, ni siquiera para piano y orquesta, como sí había hecho en su juventud. Pero bueno, creo que esa necesidad que ella tenía para componer, y que en sus escritos vemos que durante toda su vida duda sobre su capacidad para poder componer, porque cree que eso es algo como mucho más elevado, ¿no?, de lo que ella puede hacer, pero las pocas veces que lo hizo fue siempre para intentar apoyar a Robert, para intentar alentarlo en su composición y para intentar mostrarle que para ella era muy importante que Robert pudiera dedicarse en plenitud como ella no había podido hacer. Con el programa Velada Musical en Baden-Baden reconstruimos la relación entre Clara y Brahms a través de la música que compartieron a lo largo de sus 40 años de amistad y la reacción de Brahms ante la muerte de Clara. Clara nunca supo que Brahms le escribió el 121. Y por un lado es triste que nunca escuchara esa música, porque es una música muy profunda, es una música
a pesar de que escoge temas de la Biblia, realmente son muy personales y cada texto tiene un mensaje muy directo hacia Clara y hacia la relación que tuvieron. Pero por otra parte creo que eso lo hace aún más especial, porque que las 4 canciones serias las escribiera Brahms durante el periodo de enfermedad de Clara, sabiendo que ya nunca se iba a recuperar y que lo que quedaba después de eso era la muerte en vida y su propia muerte, hace que la obra cobre un mayor dramatismo, por supuesto, y que también no tuviera nada que perder. O sea, que ahí ya podía decir absolutamente todo lo que quisiera porque ya estaba hecho, ¿no? Ya lo que sentía por Clara ya podía desnudarlo, y aún así lo hace de una manera muy brahmsiana, ¿no? Sin dártelo nunca, y a través de metáforas y a través de mensajes muy, muy ocultos y a través de esa voz interior que yo creo que finalmente compartían después de tanto tiempo. Hace para mí que el Opus 121 sea posiblemente la obra más especial en el repertorio de Brahms dedicado a Clara. El Opus 118 lo conoció ella en vida, todas las obras de las que hablaron y mantuvieron correspondencia a lo largo de su vida tienen ese toque de Clara, pero el Opus 121 es el único que no tiene ese filtro de Clara, esas correcciones, esos comentarios de Clara. Y yo creo que ya es la apuesta definitiva de Brahms. Es como, esto es lo que siento, esto es lo único que me queda por decirte, y te lo voy a decir todo porque no me vas a poder replicar nada y no vas a poder discutirme nada de lo que te diga. Entonces creo que lo que quedaba de corazón de Brahms sin duda están esas 4 canciones serias. Este proyecto nos ha llevado a seguir los pasos de Clara y Brahms en Bonn, Frankfurt, Düsseldorf, la Ribera del Rin y Baden-Baden. Aún nos quedan muchos lugares por descubrir, pero mientras tenemos su música.